Hinchas de Racing, ¿cómo andan? Bueno, quería hacer este video a 2 días de la final que hemos perdido con Estudiantes por penales por el torneo Clausura. Una final y un resultado, un partido que lógicamente todavía duele porque es muy reciente. eh, Va a seguir doliendo, va a llevar un tiempo poder cerrarlo definitivamente, porque Racing estuvo muy cerca de conseguir un nuevo título local, y no solamente de eso, sino todo lo que implicaba, ¿no? Eh, Quedarse con el torneo clausura, jugar una final nuevamente el próximo fin de semana, el sábado 20 contra Platense, por el torneo de campeones, en el que sin duda Racing, como lo es ahora Estudiantes, es favorito a obtenerlo, o era favorito a obtenerlo, mejor dicho. La clasificación, sin dudas, a la Copa Libertadores, un objetivo que Racing necesitaba cumplir en este 2025, después de la gran copa que hizo, porque la realidad es esa, de haber llegado hasta las semifinales y por poquito haber quedado afuera contra el campeón Flamengo. Había quedado esa espina y, y eso de decir, bueno, el año que viene vamos a intentarlo de nuevo. Bueno, eso también lógicamente, al no salir campeón se perdió. Bueno, el ingreso económico, ¿no? También que significa 3 millones de dólares de base por entrar a la fase de grupos de la Libertadores. Ahora al jugar la Sudamericana, el ingreso económico es menor, y la posibilidad de jugar varios títulos más, porque ahora el campeón entre Platense y Estudiantes va a jugar el año que viene la Supercopa Argentina contra Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina, contra Rosario Central, el primero de la tabla anual, la Supercopa Internacional, y después se abre también la posibilidad del torneo nuevo que se va a llamar Recopa de Campeones, que ahí ya es, bueno, con todas estas cantidades finales insólitas e irrisorias que hay en nuestro fútbol, ahí cuesta un poco bien entender quiénes son los que la juegan, pero significaba la posibilidad de, por ganar un título, ir en el corto plazo por varios más. Entonces, bueno, eso genera bronca, pero como dice la bandera que tanto ha circulado, ¿no?, en este último tiempo, que se ha visto en el cilindro, y como va a figurar aquí en el título de la miniatura, es el que deja todo no defrauda. Y creo que es así, creo que resume un poco lo que sentimos los hinchas de Racing, y habla de nosotros y habla también de los demás, ¿no? De todos los que salen ahora de la cueva, que lo único y lo máximo a lo que pueden aspirar es a festejar derrotas ajenas, porque para otra cosa no les da. Los de la vereda del frente, y no solo ellos, sino varios más, que ahora se están regocijando un poco. Bueno, es parte del folclore del fútbol, ¿no? Nosotros también lo hemos hecho, pero ahora estamos en otro lugar, y eso habla de la realidad de unos y de otros. Entonces creo que eso lo tenemos que tener bien claro, a pesar de la bronca y de la lógica tristeza que sentimos por haberlo visto tan cerca, a 3 minutos, y, y que el desenlace termine siendo como el que fue, pero eso que quede bien claro, que Racing está por el buen camino, por el camino correcto, que Racing compite, que es protagonista, eh, que está cerca, que lo estuvo una vez más este año, y bueno, que el resto no figura y tiene que esperar a algún tropiezo nuestro para salir a festejar un poquito, y después volver a su triste realidad. Pero las finales las ganan o las pierden
los que la juegan, en este caso el que la juega es Racing, y bueno, veníamos dulces, veníamos alegres, veníamos de la Sudamericana, veníamos de la Recopa a principios de este año, eso también, que quede claro que Racing este año salió campeón, la Recopa fue un título de 2 partidos, pero muy valedero al fin, y bueno, esta vez no pudo, ni quiso ser. Fue una final ante un rival muy complicado, duro, como es Estudiantes. Estudiantes siempre históricamente fue un equipo, sobre todo en los partidos mata-mata, muy chivo. Y Eduardo Domínguez también lo es, que ya ha ganado varios títulos con el Pincha, un equipo que juega muy parecido a lo que es Racing, a tirarle la pelota a Carrillo para que la baje, que es un 9 espectacular, a desbordar por los costados, con los extremos, con los laterales. Bueno, era un cruce entre dos ideas y estilos muy similares, el de Costas y el de Domínguez, en lo que fue un partido, la verdad que en el desarrollo primero de los 90 minutos parejo, por ahí un poco más Estudiantes. Racing creo que no estuvo y se podía ver de la misma manera que contra Boca, incluso que contra River, donde había sido claro dominador a pesar de lo que sufrió y que terminó ganándolo sobre el final, pero al equipo le costaba por ahí generar, por ahí algunos jugadores como Sosa, como Nardoni, como Colombo, Solari, también se veía que no era su mejor noche. El primer tiempo, bueno, la verdad que pasó muy poco. En el segundo seguía más o menos en la misma tónica, y cuando mete ese gol Maravilla, la verdad que creo que el sentimiento un poco generalizado, a pesar de que estaba la duda esa de, bueno, muy probablemente esto va a terminar en el alargue o incluso en los penales, mete el gol de Maravilla y decís, listo, ya está, con este gol tenemos que salir campeones. Racing venía aguantando muy bien los partidos y no se lo venían, bueno, a pesar de que contra River sí, pero después Racing lo termina ganando, pero con Boca lo aguanta muy bien, contra Tigre a pesar de que no lo puede ganar, tampoco Tigre se pone en ventaja. Y bueno, contra el Millonario lo termina dando en el final, entonces parecía que ya está, que se bajaba la presión y que Racing iba a poder aguantar esos minutos finales. Sin embargo, con lo ingrato que es el fútbol, Gabriel Rojas, ¿qué le podemos decir, no? A Rojas, el mejor 3 del fútbol argentino, que nos ha dado un montón el año pasado en la Sudamericana, este año también. Bueno, venía de tirar un centro bárbaro a Maravilla en la Bombonera y comete un foul producto del nerviosismo, de la presión que había en esos minutos finales, llevándoselo puesto a Tobio Burgos, cuando en la repetición encima después se ve que García Basso lo cerraba de frente al juvenil de Estudiantes o incluso podía aguantarlo y la pelota se iba al saque de arco para Racing. Y bueno, de ese centro, que era lo que no había que hacer y regalarle a Estudiantes con lo fuerte que es la pelota parada, Carrillo, que siempre nos convierte, cabeció y bueno, todos perdieron la marca. Y bueno, después el partido se fue a la largue, donde Racing tuvo opciones, tuvo 2 que lo podría haber ganado, con la de el cabezazo de Maravilla que saca Muslera, también la de Toto Fernández, la última, que lo atoran justo y se le termina yendo. Pero tenía el pase al medio a Zuculini, que había ganado la posición al hombre de Estudiantes, y era tocarla al medio y Zuculini la empujaba y ganaba Racing, pues ya terminaba el partido. Pero bueno, en esos momentos creo que también la jerarquía un poco pesa a la hora de tomar esa decisión dentro del área. Toto Fernández se nubló y bueno, finalmente el partido fue a los penales, donde Racing también parecía con el penal atajado con complicidad del travesaño
de Cambeses hacia el colombiano Cetré, que ahí podía ser, porque encima las primeras 3 ejecuciones de Racing, la de Maravilla, la de Vieto, que había ingresado sobre el final para eso, y la de García Basso fueron muy buenas. Después Martirena, que ha sido el de los goles importantes, y también, ¿qué le vamos a decir a Martirena, no? Ejecutó muy mal el penal, muy anunciado, se lo tapó Muslera. Y bueno, después Estudiantes metió el cuarto suyo, Sosa lo convirtió y después se fue al 1-1 y sí ahí creo que es uno de los lamentos más grandes y cuando todos la vimos negra, cuando a Cambeses se le escapa el penal de Rodríguez, el marcador central de Estudiantes de La Plata. Y bueno, después ya era como que si no se había dado esa cuando va a patear Pardos y ahí ya había una mala sensación. De hecho, la pelota termina siguiendo en esa línea, ¿no? de la fortuna que no tuvo Racing y que hay que tener, porque la realidad para poder ganar una final, el penal de Pardo va al palo y ahí Estudiantes se terminó la serie y se consagró campeón. Habrá que asimilarlo, que dar vuelta a la página, ahora habrá que enfocarse en el 2026, donde Racing va a volver a jugar la Copa Sudamericana, lo cual es un retroceso, la realidad es esa, porque Racing la Sudamericana ya la ganó el año pasado y como club grande que es y afirmado y asentado como el tercer grande, tiene que jugar la Libertadores todos los años. Bueno, habrá que en ese sentido, ¿no? Volver como al 2024 a jugar la competición de segundo orden a nivel continental y bueno, el campeonato local, la Copa Argentina. Creo sí ahora que pasa a ser un poco la prioridad, ¿no? el ámbito local. Racing va a apuntar fuerte para sacarse un poco de esta espina, tanto a la apertura como al clausura. Bueno, lógicamente también a lograr la clasificación por tabla anual a la Libertadores, porque Racing no es que perdió el sábado la clasificación a la Copa, era una final que se puede ganar o perder. Lógicamente que si se ganaba te daba el boleto a la Libertadores, pero Racing tendría que haberlo hecho por la tabla anual, tiene que estar entre los 3 primeros en esa tabla. Y bueno, creo que ese fue el gran fracaso, ¿no? de este año, sumado también a la eliminación con Platense de la apertura de local, que fue muy reciente, donde Racing enseguida en el primer partido mata-mate en el cilindro que queda fuera, ante un rival que si bien después terminó siendo el campeón, pero que tiene mucho menos que la academia. Entonces creo que por un lado es un año positivo de Racing en líneas generales, como decíamos, campeón en febrero de la Recopa, llegó hasta cuartos de la Copa Argentina, quedando eliminado con River, que bueno, es un equipo que te puede dejar afuera. Después siendo semifinalista después de muchos años de la Libertadores, haciendo una muy buena llave contra el campeón Flamengo y quedando afuera por detalles, por ese gol con 1000 rebotes de Carrascal en el Maracaná. Bueno, ahora llegando hasta la final del clausura y perdiéndola por muy poquito por penales con Estudiantes y como decíamos sí, las manchitas y lo que no se estuvo a la altura fue la apertura y principalmente creo yo el no haber entrado a la Libertadores por la tabla anual. Habrá que ver cómo se rearma el plantel para el año que viene. Costas está asegurado y se va a cerrar en estos días su continuidad. Pero habrá que ver también las altas y las bajas. Ya hay 2 bajas seguras que se van en condición de libre, que son la de Arias, que habrá que ver cuál es su próximo equipo, y Mura, que se irá al Inter Miami. Está el caso también de Vieto, que se le vence el 31 de diciembre el contrato y no se le hizo ninguna propuesta. Lo más seguro es que siga su camino en otro lado. Y bueno, después habrá que ver el caso de si se ubica jugadores que vienen teniendo muy poco rodaje y no han estado a la altura,
ya sea el caso de Richard Sánchez, de Martín Barrios, de Balboa, y qué pasa con otros que son importantes y al no jugar Libertadores el año que viene, cambia bastante el panorama y ya no es lo mismo para incorporar y lógicamente también para retener. Hablamos de Santiago Sosa, de Cambeses, de Rojas, de Nardoni y Martirena, que creo, ya esto a título personal, que han cumplido por ahí un ciclo y que muy probablemente también, si llegan buenas ofertas, tengan grandes posibilidades de irse, pero en el caso de Sosa y Cambeses, que creo que tienen que seguir sí o sí, son fundamentales, pero para poder asegurar eso habrá que negociar, mejorarles el contrato, subirle la cláusula y tratar eh, de complicar, ¿no?, un poco más a algún equipo, sobre todo los brasileros, que están muy fuertes, ni hablar de los de Europa, que intenten venir a buscarlos. Entonces creo que va a haber que hacer un muy buen mercado de pases, que ese fue también otro de los puntos en los que ha quedado en deuda Racing este año, y esto ya por parte del presidente Diego Milito y del director deportivo Sebastián Saja junto a la Secretaría Técnica. Los dos mercados de pases han sido realmente muy malos. Se ha pifiado en la mayoría de las incorporaciones y bueno, creo que Costas a la hora de arreglar su continuidad se va a plantar en este aspecto y va a pedir mejores jugadores, a pesar de no jugar la Libertadores. Creo que el técnico se va a plantar en ese punto y va a hablar desde otro lugar y va a exigir también mucho más que en el 2024 cuando llegó, y obviamente que en ese momento con Blanco como presidente y que a principios de este año. Eh, y bueno, habrá que achicar el margen de error, no hacer apuestas y traer jugadores que lleguen en buen nivel, que lleguen con rodaje, que no hayan tenido tantas lesiones. Y hablando de lesiones, también ese, ¿no?, otro punto, y esto más ya para el cuerpo técnico, para el año que viene, bajar ese margen, porque este año para Racing las lesiones han sido un punto muy complicado, ha tenido una merma tremenda en lo físico, y de hecho incluso en la final, Solari, que jugó y ya lo había hecho contra Boca con un desgarro, y bueno, no se puede dar ese tipo de ventaja de jugar con jugadores que no están al 100%. Y bueno, Sosa también, que parece que se desgarró después cuando pateó el penal. Bueno, lo ha tenido mal traer permanentemente las lesiones al equipo de Costas, y ese creo que hay que ser, es un punto a corregir, porque si no se complica mucho para competir al máximo nivel. Y bueno, habrá que barajar, dar de nuevo, pasar este mal trago, que va a costar, no es sencillo, y tratar de poner el foco rápidamente, primero en el mercado de pases. Racing va a volver a la pretemporada, va a iniciar la pretemporada, mejor dicho, a principios de enero, y va a debutar en la apertura contra Gimnasia en condición de visitante a fines de enero. Eh, y bueno, habrá que ahora rearmar el plantel, ver quiénes se van a ir, en base a eso también cómo se va a incorporar y tener bien claro para dónde se va hacia ese lado, y bueno, que en el 2026 se pueda conseguir más de lo que consiguió en este 2025, en el que Racing quedó la sensación un poco que estaba para más, estaba para ganar algo más que la Recopa, y que se quedó ahí, sobre todo en las puertas, ¿no?, bueno, de ganar este título ahora, incluso también por ahí de haber jugado una final de Libertadores, de haber entrado a la Copa por la anual. Creo que con un poquito más y haciendo mejor las cosas en el mercado de pases y teniendo más recambio, eso se podría haber logrado. Entonces, bueno, hay que afinar el lápiz ahí, y que principalmente desde ese lado el 2026 sea distinto, pero este es el camino con Costas, es el camino con muchos de los jugadores de este plantel, que ojalá la base y la columna vertebral pueda seguir, con algunos que están empezando a mostrar cosas interesantes y se están adaptando, como Duván Vergara y Toto Fernández, y bueno, el camino es ese y hay que seguir por esta línea.
Quería hacer este video como para cerrar el año y continuar. Veremos ya cómo seguimos en el 2026 y nos estaremos encontrando en cualquier momento. Si te gustó el video, te invito a suscribirte al canal, me das una gran mano haciéndolo, a ponerle me gusta, a compartirlo, a activar la campanita para no perderte próximos videos que vaya subiendo, a comentar. Y bueno, nos estamos viendo en cualquier momento y esperemos que el 2026 nos encuentre con un Racing peleando, siendo competitivo y volviendo a obtener títulos y ahí en los primeros planos, y que los demás dejen, ¿no?, de, de festejar solamente alegrías por algún fracaso nuestro y puedan, esperemos que no, ¿no?, que seamos nosotros los que sigamos festejando. Un abrazo grande, nos vemos en cualquier momento.